Yo soy mexicano, mi tierra es bravía. Palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. Aunque hayan pasado ya casi 70 años desde su partida, Jorge Negrete es alguien difícil de olvidar. Yo soy mexicano y orgullo lo tengo. Y es que ni el paso del tiempo es capaz de borrar de la memoria las bellas notas que de la boca del charro cantor emanaban, al entonar con el corazón canciones como Allá en el Rancho Grande, canción que contribuyó a darle popularidad mundial a México y que marcó el inicio de la época de oro del cine mexicano. Allá en el Rancho Grande, allá donde viví. Yo soy mexicano, tema con la que el cantor supo traspasar las fronteras. Me gusta el sombrero hinchado de la. Y por supuesto, México lindo y querido. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Estas son tan solo algunas de las tantas canciones que a día de hoy aún se recuerdan. Esta última, por cierto, ejemplar de patriotismo y orgullo nacional, sonó incluso en el día de su funeral en tierra mexicana. Pero no nos adelantemos, ya llegaremos a esa parte de la historia del charro mexicano. Que se trague su veneno el que velorio ha pedido. Jorge Alberto Negrete Moreno fue el líder sindical, un inolvidable cantor y actor. También fue militar y políglota, pero detrás de todas esas cualidades también existió una juventud atravesada por la enfermedad, un apego desmedido hacia su progenitora, un engaño que lo sumió en una terrible depresión, una dura acusación por un supuesto intento por acabar con la vida de una mujer, un enfrentamiento con Cantinflas y una quiebra económica producto de su matrimonio con María Félix. De todo esto estaremos hablando en este video. Desde muy pequeño, Jorge, que había nacido un 30 de noviembre de 1911 en Guanajuato, había presentado una personalidad inquieta y curiosa. Aunque no todo fue color de rosa en su infancia. Los ataques que padecía su madre y que le provocaban pérdidas de memoria temporales hicieron que Jorge creciera con una profunda angustia. Tras recuperarse su madre de esta situación, Jorge desarrolló un apego exagerado hacia ella, relación que con el paso de los años le traería más de un inconveniente con sus parejas. Los gastos que la familia debió afrontar por la enfermedad de su madre hicieron que todo el núcleo familiar se trasladara a la Ciudad de México. Allí Jorge estudió primero en el colegio alemán y luego en el heroico colegio militar. La disciplina allí impartida fue forjándole un carácter fuerte y una presencia elegante. Pero fue en ese mismo colegio en donde Jorge descubriría una terrible noticia sobre su salud, que desafortunadamente lo acompañaría hasta el último día de su vida. Y es que durante una revisión médica a sus 13 años de edad, Jorge conoció que tenía una lesión en el hígado, órgano que más tarde padecería una gravísima afección. Sin embargo, aquella temprana noticia no le impediría tener una exitosa e inolvidable carrera. Buenos días, señorita Mercedes. Ah, por fin me saluda usted. ¿De dónde ha sacado la educación necesaria? De esta botella. La saludo, sí. Brindo por su belleza y le traigo mañanitas. Su primer contacto con el canto surgió de una manera inesperada y anecdótica. Un día Jorge y su amigo Guillermo paseaban por la Alameda Central, cuando una muchacha extremadamente guapa los dejó boquiabiertos. Ambos decidieron seguirla y al verla entrar en un antiguo edificio supieron que aquello no los detendría. Al entrar en aquel lugar, un hombre los detuvo de inmediato, preguntándoles qué hacían allí, al tiempo que descubrían que aquella muchacha tomaba clases de canto en el edificio. Muy sagaz, Jorge expresó que él también deseaba tomar clases de canto allí.
Al oírlo cantar, José Pearson, el reconocido maestro de canto, supo de inmediato que aquella voz privilegiada debía y sería disfrutada por multitudes alrededor del mundo. Y fue así como, alentado por el maestro Pearson, Jorge comenzó a trabajar en la radiodifusora XETR, aunque en sus inicios lo hacía a escondidas de sus padres, y por ello se daba a conocer bajo el nombre de Alberto Moreno. Debo corresponder a su gentileza de quedarse sin dormir por mí. ¿Por usted? No sea estúpido. ¿Se cree usted capaz de quitarme el sueño? Y los moños también. A ver, muchachos, échenle algo a la señorita, pero algo que sea digno de ella. Fue en el año 1936 que Jorge y su amigo Ramón Armengot recibieron una propuesta para presentarse en la estación NDC de Nueva York, y hacia allí fueron bajo el nombre de los Caballeros Mexicanos. En el país del norte cosecharon algunos éxitos, pero finalmente se separaron y estando allí, Jorge sufrió de una hepatitis C, quedando su hígado verdaderamente afectado por la enfermedad. Al año siguiente, decide regresar a su país, tras recibir una interesante propuesta para trabajar en la película La Madrina del Diablo. Sería su primer trabajo en la pantalla grande, de donde ya no se apartaría. ¿Pero qué, Pedro? ¿Acaso es un pecado que la quiera? Pues yo no digo que sea pecado, pero al viejo no le gusta que a usted la ande rondando. ¿Qué me importa lo que diga el viejo? No voy a casarme con él. Con más de 40 películas en su haber, entre las que es imposible no recordar títulos como Ay Jalisco, no te rajes, película que se negó a filmar pero que irónicamente se convirtió en su mayor éxito cinematográfico. Ay Jalisco, 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 tú tienes tu novia que es Guadalajara. Luego llegaron Así se quiere en Jalisco. Al hablar de mi Jalisco, al nombrarlo lo primero que hay que hacer es tratarlo con respeto, luego quitarse el sombrero y después venirlo a ver. Los Tres Alegres Compadres. A ver si se va a reír de su abuela. Vámonos respetando, porque yo no soy como mi papá. Yo sí le rompo a usted el hocico. Todos nos lo rompemos, dijo el otro. ¡Oye! A ver si se silencian o los silencio. Está bueno, papá. El Peñón de las Ánimas. Es la última vez que te lo pido. Tienes que venir conmigo o no volverás a verme nunca. Adiós, Fernando. Que Dios te haga muy feliz. El Ahijado de la Muerte. La alegría de mi lugar, a la música tocando y a las parejas bailar. Y la inolvidable Dos tipos de cuidado, película que protagonizó junto al gran Pedro Infante, con quien tuvo una relación peculiar, la cual dio que hablar. Mucho se dijo de que existió una rivalidad entre ellos, portadores ambos de la típica imagen del charro y de voces prodigiosas. Procuraré ser tan bueno como dice mi apellido, que se trague su veneno el que velorio ha pedido. Estos dos actores dividen aún a día de hoy al público sobre quién fue el mejor de los dos. Tanto fue lo que se habló que se llegó incluso a decir que entre ellos había una disputa de egos y que aquello llegó a los golpes. Pero el paso del tiempo arrojó luz sobre su relación y se supo que en realidad ambos sentían admiración el uno por el otro y en cierto modo cada uno sentía que pasaría desapercibido al trabajar con el otro y aquel habría sido el motivo por el cual no tuvieron más trabajos en conjunto. No obstante, Ismael Rodríguez supo reunir a estos dos ídolos en una misma película, en la que se dice que reinó la cordialidad y el respeto, llegando incluso a realizarse bromas de manera mutua. Oye, Pedro, ¿qué hubo? Me voy a llevar a Rosario a la cascada a pescar. Y yo me llevo a Maruja de cacería. Acuérdate que es mi hermana, Hombre, cuñado, ¿qué no me conoces? Pues por eso. En La Madrina del Diablo trabajó junto a María Fernández Ibáñez. De allí surgió un romance que escaló incluso hasta una propuesta de casamiento. Él viene cada noche a cantarle sus canciones. Parece un sueño.
¿Acaso no tenemos también nosotros nuestra canción de amor? Pero aquel romance sufrió la negativa de Sara García, madre de la muchacha, quien no estaba de acuerdo con que su hija se casara con un actor. Ella había sufrido en carne propia lo que aquello significaba. Jorge estaba destinado a conseguir esposa en las filmaciones de sus películas, y fue así como se casó con su primera esposa, Elisa Christie, a quien conoció durante la filmación de La Valentina. Valentina, Valentina, yo te quisiera decir, no le hace que sean muy hombres, yo también me sé morir. De aquel primer matrimonio nació su hija Diana Negrete. Negrete regresó a Estados Unidos para perseguir su sueño de convertirse en cantante de ópera, pero aquello duró poco ya que debió regresar a México para filmar Ay Jalisco no te rajes, película en la que debía vestirse de charro y cantar canciones rancheras, algo con lo que él no se sentía a gusto, ya que distaba mucho de su sueño de convertirse en un referente de la ópera. Y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones. Sin embargo, debió cumplir con aquel trabajo ya que había recibido un adelanto de dinero y debía responder por él. Poco a poco se fue sintiendo más y más cómodo con aquel papel, sin saber que tanto la película como la canción se convertirían en dos rotundos éxitos. En este nuevo film surgió otra pasión para Jorge, pasión a la que no fue capaz de resistirse, a pesar de estar casado y de tener una hija pequeña. Y fue así como comenzó un romance con su coestelar, Gloria Marín, con quien más tarde compartió otras películas como Historia de un gran amor y Una carta de amor. En la pantalla grande, esta pareja transmitía tal pasión que aquello no era solo ficción. Tan real fue aquel romance que llegó a poner punto final al matrimonio de Jorge y Elisa Christie. Pero el divorcio de Jorge hizo que Gloria se volviera distante y dominante, actitud que molestó mucho a la madre de Jorge. Más tarde, Negrete vería la traición con sus propios ojos. Un día encontró a Gloria con otro hombre, Abel Salazar, y ese fue el punto de quiebre para su relación. Aquella ruptura sumió a Jorge en una gran depresión, tan profunda y oscura que lo llevó incluso a casarse por despecho. Es sabido que Negrete era un rompecorazones, un galán, alguien al que no le costaba involucrarse con sus compañeras de trabajo, y fue así como una nueva mujer tocaría a las puertas de un ya muy exitoso Jorge Negrete, María Félix, con quien protagonizó El Peñón de las Ánimas. Señor, quisiera pedirle un servicio. ¿Qué le pasa? Se ha quedado duro. ¿Qué le pasa? Hable. ¿Me permite que toque? No puede ser verdad. Pellízqueme, por favor. Lo curioso es que la relación entre Jorge y María comenzó del peor modo posible, puesto que Jorge deseaba filmar aquella película junto a Gloria Marín. Sin embargo, el productor ya tenía otra actriz en mente, María Félix, por lo que el rodaje fue un verdadero calvario debido al descontento del actor por aquella elección. María cuenta cómo al finalizar el rodaje le pidió a todos que le firmaran un recordatorio. Al llegar el turno de Jorge, este simplemente se negó y tiró su guión al piso. Yo llevé mi escenario, mi script, a que me lo firmaran, a que me pusieran un recuerdo. Y todos me pusieron un recuerdo y fui con Jorge. Agarró el script, lo cerró y lo tiró. No sería hasta 10 años después de aquella tortuosa filmación que Jorge y María volverían a reencontrarse, convirtiendo todo aquel odio en algo parecido al amor, que los llevó nada menos que hasta el altar, sorprendiendo a cercanos y desconocidos en igual medida. Lo que sí yo oí de una actriz muy cercana a Jorge
Jorge, que Jorge le confesó, cuando ella le dijo, pero ¿cómo te casas con María Félix? María Elena Márquez, ¿cómo te casas con María Félix, que es un monstruo? Le dijo María Elena, y le contestó que es con la uña con la que le doy en la madre a María Félix. A Gloria Marín, casándome con María Félix. La boda tuvo lugar en la finca de María, un 18 de octubre de 1952. Aquello fue un evento memorable, con grandes personalidades del cine y la cultura de la época. Pero aquel año tendría también un lado oscuro y doloroso. Su enfermedad hepática se fue agravando con el correr de los días, en parte debido al grandísimo estrés que Jorge cargaba sobre sus hombros como secretario general del Sindicato de Actores. Durante la época de oro del cine mexicano, las condiciones para los actores no eran las mejores. Por ello, su lucha fue tan importante y agotadora, logrando mejoras salariales, el acceso a la seguridad social y el reconocimiento como cualquier otra profesión. Pero aquello no fue tarea fácil. Jorge estaba verdaderamente comprometido con su propósito de conseguir mejores condiciones para sus colegas, pero como dijimos, eso no fue una tarea sencilla y le costaría incluso una terrible acusación. La actriz Leticia Palmas acusó a Jorge de golpeador e incluso de un intento por acabar con su vida. Sucedía que Leticia no deseaba cumplir con un compromiso laboral. En rebeldía, se negaba a actuar en una película para la que ya se había comprometido. Y tan convencida estaba de no querer realizar aquel papel que llegó ella misma a robar su propio expediente del Sindicato de Actores con un plan completamente premeditado, ya que en la puerta del sindicato una camioneta esperaba por ella con el motor encendido para poder escapar. Al exponer Jorge el caso de Leticia durante una asamblea del sindicato, debió enfrentarse nada menos que a Mario Moreno Cantinflas, quien por su parte defendía a Leticia. La actriz, con el apoyo del periodista Carlos Estrada Lang, se encargó de darle rienda suelta a una gran cantidad de mentiras sobre Jorge. A Leticia no le tembló el pulso para acusar al charro cantor de haberla abofeteado o incluso de haber querido ponerle punto final a su vida cuando supuestamente Jorge habría intentado atropellarla con su camioneta. Pero aquellas mentiras cayeron por peso propio. Leticia fue expulsada del Sindicato de Actores y perdió todos sus derechos. Aquello marcó el final de su carrera. Sin embargo, aquel enorme disgusto marcó el comienzo del fin del querido charro cantor. Su salud se fue agravando cada vez más, algo que se vivenció durante las filmaciones de las escenas de su última película, El Rapto. ¡Hey! ¡Hey, qué! ¡Usted no puede pasar por ahí! ¿Cómo que no puedo pasar? ¿Quién es usted para decirme que yo no pase? ¿Y quién soy yo? Yo soy Ricardo Alfaro y le digo que no puede pasar por ahí. ¿Y a mí qué me importa? Yo soy Aurora Campos y paso por donde me da la gana. Ah, sí, retobón además, ¿no? La cirrosis que padecía a causa de la hepatitis C y la hidropesía lo obligaban a soportar dolorosas punciones para retirar el líquido que entre sus órganos se acumulaba. Era dolorosísimo ver las curaciones. Él tenía hidropesía y entonces yo vi que le encajaban unas agujas terribles para sacarle líquido del estómago. Fue así como Jorge pasó una larga estadía en el hospital. Allí los médicos le dijeron a su hermano que era tiempo de que Jorge hiciera lo que realmente deseaba, pues la muerte ya estaba muy cerca. Estuvo un internado en el hospital, pues no sé, no te puedo decir si fue un mes o mes y medio. Estuvo varias semanas en el hospital. Y llegó un momento en que los médicos le dijeron a David, su hermano, ya Jorge, que haga lo que quiera, digo, puede vivir 2 meses, 3 meses, ya que haga lo que quiera. El 12 de noviembre de 1953, Jorge fue dado de alta. Su secretaria se puso muy contenta al conocer la noticia, pero las palabras de David, el hermano de Jorge, fueron terribles de escuchar. Y yo le dije a David, oye David, qué bueno, qué gusto me da que Jorge ya está bien, que ya lo dieron de alta y que ya va a empezar a trabajar.
Y David, con una cara totalmente desencajada, me dijo: Jorge está muerto. Jorge no tiene remedio. Al día siguiente, Jorge emprendió vuelo a Los Ángeles, California. Allí tenía un compromiso para cantar, compromiso que jamás pudo cumplir. Estando ya en Los Ángeles, Jorge asistió a la pelea de boxeo de Raúl Macías. Allí, emocionado, lanzó un gran grito de aliento, sin saber que aquel impulso firmaría su sentencia de muerte. Ese grito le provocó una hemorragia al reventar una varice que Jorge tenía en su garganta, por lo que debió ser trasladado de inmediato al hospital, y fue así como ingresó al Hospital Cedros del Líbano. Allí fue estabilizado, pero finalmente entró en estado de coma. David envió un telegrama a María Félix, quien en ese momento estaba en Europa grabando una película. Ella viajó a Los Ángeles y llegó a ver a su esposo, aún con vida. Sin embargo, aquel fue un camino sin retorno. Y el 5 de diciembre de 1953, un infarto al corazón puso punto final a la vida del charro cantor, con tan solo 42 años. María hizo los arreglos necesarios y el cuerpo de Jorge fue trasladado a su tierra natal. Al arribar, una gran multitud aguardaba para darle el último adiós al charro cantor. El pueblo de México tuvo la oportunidad de despedirse de su ídolo, en una ceremonia que se extendió por 2 días completos, en los que cientos de miles de personas pudieron despedirse con profundo dolor. Y es que había muerto la voz de la canción ranchera. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas, actives las notificaciones, me regales un like y te animes a compartirlo. Te propongo estos otros videos para que sigas haciendo maratón. Y porque tomo tequila, mañana tomo Jerez. Y porque me ves borracho, mañana ya no me ves.